Volviendo a la mediocridad y a la incompetencia. Roberto, ¿qué ocurre? ¿Hay falta de recursos o es que están mal gestionados? Yo creo que la respuesta es clara. No hay falta de recursos. España es un país europeo que recibe una cantidad importantísima de fondos. Después del COVID recibió otra vez y está recibiendo miles de millones. La gente paga sus impuestos. De hecho, la recaudación de los impuestos ha aumentado en los últimos años. En parte porque siguen subiendo. Y no hay un problema en España de falta de recursos o de falta de dinero. Lo que hay es un problema de qué ocurre con ese dinero. Yo he sido siempre partidario de pagar impuestos en mi país y lo he hecho siempre. Y sé que hay algunos youtubers, por ejemplo, pues que se van a Andorra, ¿no? Para no pagar, y futbolistas y cantantes. Pero para mí el gran debate, que está muy relacionado con la mediocridad y lo que estamos hablando, no es pagar o no pagar impuestos. El problema es estar pagando impuestos de Suecia y estar recibiendo servicios de Albania. Ese es el problema. Yo pago encantado los impuestos si a cambio tengo una educación pública que dé las mismas oportunidades que la privada. O si puedo acceder a un sistema público de salud sin tener que sacarme un seguro privado para no esperar meses para que me operen. Si tengo las carreteras y los trenes, en vez de lo que está ocurriendo ahora, que cada vez es más una aventura, ¿no? Empieza a ser, lo de subirte en un tren en España empieza a ser casi más arriesgado que cuando yo me iba a Corea del Norte o a Birmania, ¿no? Es más seguro llegar, o tenía más certezas de a qué hora o en qué día iba a llegar, que ahora con el transporte en España, ¿no? Bueno, pagar impuestos sí, pero bueno, que funcionen los trenes, que las carreteras estén bien. Si todo eso ocurre, yo estoy encantadísimo de pagar impuestos. Y aún así lo sigo haciendo con la esperanza de que alguna vez llegue alguien que utilice ese dinero para lo que hay que utilizarlo. En vez de eso, que tenemos una red de chiringuitos precisamente para colocar a todos esos políticos vividores. Ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central, asesores en cada una de esas administraciones. El gobierno del PP, de Mariano Rajoy, llegó a tener como 700 asesores. Ahora estamos ya en 1000 con Pedro Sánchez. Y no sabemos ni tenemos ningún acceso a información sobre quiénes son esos asesores, qué están haciendo y cuál es el currículum, la preparación o la experiencia que hace que sean necesarios para ocupar ese cargo y que nosotros, los que pagamos impuestos, paguemos esos sueldos. Ninguna información. Cero transparencia. Entonces está muy bien eso de estar constantemente exigiendo más y más y más impuestos a la gente, pero a cambio, lo mínimo es que tendré que saber en qué se gasta mi dinero. Porque cuando yo me meto en la web de transparencia del gobierno noruego, es que sé hasta cuánta gasolina se ha gastado el ministro de turno. Y dónde ha comido el secretario de Estado y cuánto se ha gastado en vino. Y aquí no sabemos nada de lo que ocurre con nuestro dinero. Lo que sí sabemos es que constantemente se van creando nuevas instituciones, nuevos chiringuitos, para colocar a todos los políticos del partido, que luego son además los que tienen que reelegir al líder como líder del partido, con lo cual hay que tenerlos a todos contentos. Y ese es un sistema viciado en el que los partidos políticos trabajan para ellos mismos, no para los ciudadanos. Cada vez más esto es una agencia de colocación de los partidos políticos, una partitocracia que se alimenta a sí misma.
Y cuando digo esto, mucha gente me dice, sí, ves, los socialistas, vaya chiringuitos tienen. Digo, no, los socialistas sí, y los populares, y los de Izquierda Unida, y muchas veces los sindicatos. Cuando hace algunos años quebró Bankia, una caja de ahorros, yo recuerdo que un banquero que luego se ocupó de arreglar ese desastre, me dijo, es que tú no te puedes imaginar cuál era el consejo de administración de esa caja de ahorros, que se fue a la ruina. Estaban todos, políticos, sindicatos, empresarios, todos colocados no por sus méritos o porque supieran nada de banca, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, sino como premio, intercambio de favores, lealtades a los partidos políticos. Y eso es uno de los grandes dramas de España y de este sistema de incompetencias, favores y mediocridad. El que el dinero se va muchas veces a colocar a personas que no se merecen esos puestos y que luego no saben gestionar los departamentos que ocupan. Y esto me lleva a una pregunta que ya es un poco más filosófica, ¿no? Cuando Carlos dice, pero entonces, ¿qué son, malvados o incompetentes, no? ¿Usted cree que hay alguna... Oye, y por cierto, esto de usted me hace un poco mayor, pero bueno. ¿Usted cree que hay alguna manera de renovar el sistema político y mejorarlo? Y yo digo sí, pero para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es dejar de votar a los políticos que constituyen ese sistema, que lo han viciado y que han traicionado el espíritu de lo que debería ser una democracia al servicio de los ciudadanos. Mientras sigamos votando a los mismos, hagan lo que hagan, lo decía antes, ¿no? Con el artículo de El triunfo de los mediocres, ¿no? Los primeros en ser ascendidos en la oficina, los primeros en el colegio, y a los que votamos en las elecciones sin importar lo que hagan, simplemente porque son de los nuestros. Y Álvaro dice, ¿debería caer el sistema político? Es decir, ¿deberíamos ir a la debacle absoluta para poder renovarlo? Y yo siempre digo lo mismo, digo, no lo creo, no creo que haya que tumbar el sistema, lo que hay que hacer es limpiarlo, regenerarlo. No se trata de ir a otro sistema, porque el otro sistema es peor, es que la alternativa muchas veces es peor. Y aquí hemos hablado de que es mejor una dictadura o una democracia. Ahora tenemos democracias que no resuelven los problemas de la ciudadanía, ni vivienda, ni precariedad, ni desigualdad, donde los políticos son una clase privilegiada que no responde ni se responsabiliza ni siquiera de las grandes crisis y desastres naturales, incendios, COVID, lo que sea, ¿no? Pero la solución, yo que me he tirado 20 años cubriendo dictaduras y he vivido en dos durante también mucho tiempo, la solución no es irte a un sistema autoritario, porque al final es una persona que no puedes cambiar jamás. Aquí al menos, oye, de vez en cuando le damos una patada en el culo al político de turno o al partido, intentamos que cambien las cosas, muchas veces no cambian, pero como decía Reinaldo Arenas, un poeta cubano, ¿no?, que fue encarcelado por Castro. Ya, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sistema democrático liberal y una dictadura? Bueno, por lo menos en la democracia puedes protestar y en el otro sistema ni siquiera eso, ¿no? Y aquí estamos, protestando. Os aseguro que este canal no tendría ninguna opción de emitirse en ninguna de las dictaduras que yo he conocido.